Descargo de responsabilidad, no soy el autor de esta historia, y dejaré el link de la historia original en la descripción. Disfruten el fic y tengan un buen día. Capítulo 8. Inuit, bestia correcta. La habitación se había transformado en algo muy distinto a cualquier espacio doméstico común. Ya no olía a aislamiento viejo, ni evocaba cajas ni muebles apolillados. Ahora, el aire estaba impregnado del zumbido inodoro del maná concentrado. Las paredes exhalaban un calor dorado, y símbolos brillantes se ocultaban bajo un velo de penumbra, tenues como el reflejo del sol tras los ojos cerrados. Esto ya no era un ático. Era una cámara del trono. Un santuario del intelecto, remodelado bajo las frías y cuidadosas manos de quien se sentaba en su centro. Goetia se había tomado la libertad de construir lo que solo podía describirse como un territorio propiamente dicho, aunque esa palabra resultaba casi demasiado modesta para lo que allí se había construido. Era un taller solo en el sentido en que un cerebro podría llamarse herramienta. Cada centímetro funcionaba con la perfección optimizada de una matriz computacional, gracias a una máquina de alto nivel, de escala humana, anidada en el techo de un refugio por lo demás humilde, todo ello sustentado únicamente por su presencia. Kama había pasado casi una hora escuchando sentada en un trono improvisado de almohadas aplastadas y muebles apilados. Naturalmente se negaba a usar el suelo y sin consentimiento, por supuesto, porque cada centímetro del ático ahora respondía solo a Goetia, mientras Koyanskaya y Kiara explicaban sus esfuerzos de reconocimiento en largos y sinuosos hilos de información medio útil. La mujer zorro, a pesar de sus aires de grandeza, tenía una voz perfecta para el marketing y el control del pánico. Presentaba las amenazas como si fueran proyecciones de ventas trimestrales. Kiara, en cambio, sonreía sin motivo aparente, con la barbilla apoyada entre dos dedos, como si el entorno le resultara pintoresco. Y eso es lo que aprendemos sobre la Casa de los Milagros de Ko, concluyó Koyanskaya. Su informe es adecuado, dijo Goetia desde donde estaba de pie, no sentado como los demás. No es particularmente exhaustivo, pero es suficiente. Lo importante es que confirmó lo que le pedí. Kiara soltó una risita. Parece que recitas las escrituras a través de una picadora de carne. Es tan difícil reconocer la belleza en la expresión de la verdad. El mundo se ofrece con tanta generosidad. ¿Por qué no disfrutarlo? No me agrada la corrupción, respondió Goetia sin inflexión. Tu definición de belleza es categóricamente errónea. Apenas intacta, le dijo Kama a Kiara. Te has estado quejando de que el aire te reseca la piel desde que llegamos. Quizás el planeta no se resiste a ti por tu divinidad, sino porque quiere exfoliarte. Los labios de Kiara se entreabrieron para responder con algo indulgente y vil, pero Kama la ignoró por completo, mirando en cambio hacia Goetia. Así que, el ático apesta a maná húmedo, dijo con un suspiro mientras dejaba caer las piernas por el borde del sillón. No pude evitar notarlo flotando en el aire. Supuse que era el perfume de Kiara, pero este es más metálico y antiguo. Como un altar de sacrificios en llamas mezclado con obsidiana oxidada y un orden estancado. Parece que no es tuyo. Miró a Goetia con expresión acusadora. Has estado haciendo algo a nuestras espaldas. Si no te conociera, pensaría que estás robando comida de la despensa de las líneas Ley cuando nadie te ve. Eso es muy grosero. Pensé que se suponía que íbamos a compartir. Koyanskaya chasqueó la lengua. No te molestes en intentar rastrearlo. Ha montado todo el lugar como si fuera un relé de procesamiento de maná. Estamos dentro de una red de nodos conectados por líneas Ley, y no ha dicho ni una palabra hasta ahora, dijo con un tono ligeramente cortante que dejaba entrever su desaprobación. Goetia se apartó del conjunto de glifos brillantes y circuitos ilusorios al otro lado del taller, permaneciendo inmóvil salvo por el movimiento de sus iris. No hubo un solo gesto en vano al saludarla. Esperaba que concluyeran tus informes antes de hablar. Desde que ocupamos esta morada, la he conectado a las líneas Ley más cercanas y, a su vez, a las líneas Ley de la Tierra. No solo para alimentarlas, sino para fusionarlas. He extendido el patrón de seguridad a través de esta capa dimensional, aplicando criterios multiversales según lo dictado por mi autoridad, y he formado un ancla dimensional localizada. Los sistemas de este mundo no pueden rastrearla fácilmente.
Él lo filtró a través de su autoridad como bestia primero, por lo tanto, este domicilio ahora funciona como el centro administrativo. Su propia presencia aquí lo hace inevitable. Draco le dirigió una mirada fugaz. Has convertido la casa en un arma. Incorrecto. Lo he estabilizado. Para que cualquiera de nosotros pueda actuar libremente, necesitamos una base de operaciones fija, libre de la interferencia de la topografía espiritual de este mundo. Eso requiere autoridad, la mía, y la infraestructura correspondiente. Ya he desplegado construcciones preliminares y he comenzado la secuencia de invocación de los agentes iniciales. Los pilares del dios demonio. ... Eso le valió el silencio. La sonrisa de Kiara vaciló un instante, y a Koyanskaya le tembló un ojo. Ambas sentían repugnancia por distintos motivos. La voz de Kama rompió la pausa. ¿Quieres decir que ya has recuperado esas cosas? ¿Tan pronto? Ja. Supongo que siempre fue cuestión de tiempo, ¿no? Nunca vas a soltar esa corona, ¿verdad, rey de la humanidad? Kama no creía que fuera tan pronto. Ver a Goetia intentando recolonizarse era patético. Era como intentar que le volviera a crecer una colmena, como si fuera la cola de un lagarto. Goetia ni siquiera pestañeó. Su resurrección es provisional. No era opcional. Son yo, y yo soy ellos. La cohesión de nuestro presente depende de su regreso, incluso en formación parcial. No son autómatas ni subrutinas. Son la función simbólica del templo. Yo soy la red de mando que los gobierna. Con la destrucción de Ars Paulina, el templo del tiempo fue borrado, y los 72 fueron liberados, convertidos en individuos. Ese estado es desorden. El proceso de invocación que he iniciado no es mera recuperación, es restauración. No tengo medios para recrear el templo del tiempo por ahora. Alternativamente, podría decirse que esta es una nueva red. Un sistema de pseudo-divinidades localizadas construidas exclusivamente para la guerra, el reconocimiento, el cálculo y la conversión de energía. Si te preocupa un posible motín, ten en cuenta que obedecen sin desviarse. Sí, los pilares originales siguen formando parte de él. Aunque el Ars Paulina colapsó, no eliminó el concepto de lo colectivo. Simplemente disgregó la comunión. Lo que una vez fue una unión inmortal, que funcionaba como un sistema consciente, se ha convertido en fragmentos y pilares individuales, procesos independientes. Aún conservan la impronta de mana de nuestra fuente, pero su independencia implica que la Goetia ahora opera con ineficiencia. Te has convertido en el cerebro, murmuró Koyanskaya. No lo olvidaba. Tú eres el centro de mando. Toda una red sináptica de dioses demoníacos, todos canalizados hacia un nodo raíz. Tú. La eficiencia es una virtud, afirmó Goetia, y una que ya no podemos permitirnos ignorar. Si permanecemos desconectados, dispersos, improvisando como aficionados, este mundo nos aniquilará no por la fuerza, sino por la entropía. La estabilidad debe ser primordial. Primero el orden, luego el control, y finalmente el dominio. Esta es la única progresión lógica. Debería haber sabido que la razón por la que reconstruiste el taller no era para esconderte de las miradas indiscretas de las tres facciones, sino para restaurar tu pequeña congregación de ratas demoníacas, dijo Kiara. 72. Siempre 72, repitió Kama con sorna, balanceando las piernas. Da igual cuántos mueran, se desmoronen o se rompan en tristes pedacitos. Mientras el sistema persista, el número se mantiene. Una obstinación poética. ¿La heredaste de Salomón o de tu ridícula necesidad de orden? No son individuos. Son designaciones, dijo Goetia tajantemente. El nombre 72 pilares del dios demonio es simbólico. La totalidad se mantiene mediante una función teórica, no por el número de agentes activos. Mientras yo exista, existirá el concepto. Reconstituir la primera oleada consiste en establecer un relé interno para el flujo de información y maná. Este mundo está fracturado. Si queremos actuar, debemos ver más allá. Draco entrecerró los ojos, dejando de lado las poses. Planeas involucrarlos en el desarrollo de este mundo. No de forma pasiva, sino activa. Incluso ahora, las leyes de este mundo no son las de tu tierra natal. No soy originaria de ninguna tierra en particular, respondió Goetia sin ironía.
Y precisamente por eso puedo estabilizar lo que ellos no pueden ver. O desestabilizarlo aún más, añadió Koyanskaya en voz baja. Lo cual sería muy lamentable, teniendo en cuenta que ahora todos vivimos bajo este techo. No, dijo Goetia, esta vez no para desestimarla sino para aclararla. Estáis alojados en el templo, pero no formáis parte de su estructura. No integraré a ninguno de vosotros en la red. Sería ineficiente. Cada uno de vosotros es una singularidad, una bestia. Ninguna estructura de mando puede subsumir vuestros procesos. Esa es tu forma educada de decir que no puedes controlarnos, dijo Kama, sonriendo esta vez sin mostrar los dientes. Me siento halagado. Yo también lo creo, en qué encantador tirano te has convertido. La voz de Kiara resonó, aterrizando tu ego en los cimientos del mundo. Suenas tan frío cuando hablas de ello, pero yo sé la verdad. Sigues queriendo alcanzar tu objetivo original, ¿no? Incluso mientras te reconstruyes como una máquina sin corazón. Kiara tarareó, poniéndose de pie. Goetia sostuvo su mirada con la misma inhumana quietud que definía cada uno de sus actos. Me malinterpretas, ramera. Deseo evitar el colapso. La preservación no es misericordia cuando es necesidad. Draco habló. Podéis llamarlo necesidad. Pero aún así estáis construyendo un arma. Quizá no del tipo que podemos tocar. Un sistema que devora, vigila y juzga. No queda espacio para la batalla. Solo silencio y obediencia. Como si eso no fuera otra forma de muerte. Kama observó la escena y bostezó. Sonrió, pero su sonrisa carecía de calidez mientras estiraba los brazos por encima de la cabeza. ¿En serio? ¿No es así como son ustedes? Goetia, la genio. Kiara, la narcisista sedienta de placer. Koyanskaya, la zorra de las 1000 máscaras. Draco, el antillama. En cuanto a mí, las odio a todas por igual. Pero al menos entiendo quién soy. Ella dirigió su mirada a Goetia, quien la miró con los ojos entrecerrados. No confío en ti. Pero tampoco me importa lo suficiente como para detenerte. Mientras tu red de genios no nos haga volar por los aires, ni me arrastre a alguna cruzada idiota, haz lo que quieras. Goetia no se ofendió. Simplemente volvió al centro de la habitación, donde un diagrama de luz espiral giraba lentamente en el aire como la anatomía interna de un reloj, y los dorados marcaban los puntos donde sus pilares habían comenzado a echar raíces en este mundo extranjero, frente a las bestias. Sus ojos no se apartaron del círculo mágico dibujado, reestructurado de memoria, adaptado a la función. El perímetro espacial no era perfecto. Solo funcional. Por ahora. La lógica del conteo de pilares funcionaba mientras la invocación pudiera estabilizarse contra la deriva dimensional y la fricción de las líneas ley. Mientras él permaneciera allí, en el centro, lo harían. El círculo pulsó una vez, iniciando contacto con el primero de los pilares. Cada uno de sus actos debía ser declarado. Quienes observaban necesitaban comprender, porque, a diferencia de antes, aquello ya no era un templo aislado de la mirada ajena. La casa estaba ahora conectada. Con todo, la luz se atenuó. El humo se acumuló. Y de la intersección de 7 líneas ley convergentes, surgió la forma. Primero como sugerencia. Luego como marco. Después como sombra. 2 surgieron. La primera manifestación siempre tuvo dificultades. Sin forma, recurrían a las formas más eficientes para la proyección. Humanoides envueltos en humo, ojos como brasas sumergidas en aguas profundas, destellos de alma. Goetia no habló de inmediato. Tampoco los pilares. El zumbido de las líneas ley hacía innecesaria la palabra en ese momento, ya que todo allí podía convertirse en instrucción si se conocía la corriente. La primera fue la primera en moverse. Flotaba, desplazando apenas el aire. Separ. Comience a absorber los residuos de las líneas ley. La prioridad se centra en los sedimentos temporales y los grupos de estancamiento de mana. No extraiga flujos activos. Separ respondió con un estruendo que resonó bajo las tablas del suelo. Un hilo se extendió desde su figura y se hundió en el piso, luego otro. La casa crujió, pero Goetia mantuvo su expresión impasible. Los anclajes resistieron. Hipos. Refinamiento y flujo direccional.
Asistir a Separ una vez estabilizado el sifonamiento. Dirigir las salidas hacia la red central debajo del conjunto central. Yo me encargaré de la calibración. Hippo se movía con menos presencia que Separ. Con más sutileza. Incluso su figura parecía titilar, como si quisiera evitar ser visto. Un susurro en un pasillo cuyas puertas desconocías. Todo volvió a quedar en silencio. Hasta que, oh, qué familiar. La voz de Kiara se deslizó suavemente. Cruzó los brazos bajo el pecho. El tono sensual de su voz no era exagerado, pero su veneno subyacía en cada palabra mientras se inclinaba ligeramente hacia el borde del círculo de invocación. Ese lamentable regusto a obsesión. Dirigió la mirada hacia la silueta humeante de Separ, y el ambiente de la habitación se tornó más frío. Sigues aferrado, ¿verdad? La forma de Separ se detuvo. Un leve temblor recorrió los hilos que se extendían hasta el suelo. Goetia se giró levemente, notando la inconsistencia en la velocidad de absorción de las líneas ley. Entonces llegó la voz grave y metálica que se filtró a través de la bruma de Separ. Áspera, quebrada, como si alguna vez hubiera estado destinada a dominar con elocuencia, pero se hubiera degradado a una cáscara que intentaba recordar cómo articular. Session. Separ no necesitaba decir nada más. Kama arqueó una ceja. ¿Ah? Acaba de entrar y ya lo reconoces. Goetia no se volvió hacia ellos. Sus ojos volvieron al círculo. Kiara, aclara la interferencia. Kiara sonrió aún más. No es interferencia, Goetia. Es simplemente un reencuentro. De esos incómodos que solo terminan en acusaciones, culpa y, tal vez, algo de intimidad si estás lo suficientemente desesperada. Rió entre dientes, dando un paso al frente y dejando que su mano rozara el borde del círculo. Lo recuerdas, ¿verdad? Él me recuerda. Por eso se detuvo. Nuestra pequeña sesión de terapia no salió como esperábamos, si mal no recuerdo. Separ se estremeció. El humo a su alrededor se contrajo, sus ojos rojos brillaron. Eras un recipiente. Nada más. Deberías haberte quedado así. Ay, cariño. Me dejaste ser un recipiente. Luego me convertí en algo más. Te faltó la voluntad para contenerme. Inspiró profundamente. Viste a mi otra yo. A la que ya había desechado cualquier intento de ser humana. La dejaste entrar y nos uniste. Simplemente te mostré lo que realmente significa el control. Las sombras alrededor de Separ se agudizaron mientras el suelo volvía a crujir por el resentimiento. Hippo parpadeó, desplazándose entre el lado de Goetia y el de Separ como un amortiguador automático, disipando silenciosamente la posible desestabilización. Koyanskaya emitió un leve sonido, desinteresada en el sentimentalismo que se desarrollaba mientras observaba cómo los diagramas de líneas ley se ajustaban en el aire. Esto es improductivo. Si ustedes dos tienen un pasado, resuélvanlo cuando la energía se estabilice. Estamos consumiendo recursos a raudales. Goetia finalmente exhaló de nuevo. Separ. Regula tu expresión emocional. No tienes por qué reconocer enredos anteriores con otros anfitriones. Separ cesó su animosidad. Reconocido. Kiara soltó una risita suave, apartándose el pelo de la cara. ¡Qué frío! Ni siquiera un saludo después de tanto tiempo. TSK. Está bien. Conozco a los de tu clase. Siempre fingiendo que se trataba de evolución, cuando en realidad, solo querías algo que pudieras poseer sin comprenderlo jamás. Kama se burló. Le parecía que Separ había intentado controlarla y había terminado siendo su mascota. Era lo típico de algo que venía de Goetia. Un claro ejemplo de la colonia de la sabiduría, corrompida por su propia curiosidad. Si esto obstaculiza el progreso, termínenlo. El drama es una pérdida de tiempo, dijo Draco. Ella prefería ser coherente. Kiara no apartó la mirada de Separ. Solo retrocedió cuando sus tentáculos reanudaron su labor, adentrándose aún más en la matriz de líneas ley. La furia que albergaba había quedado reprimida por el momento. Goetia asintió. El círculo volvió a palpitar. Esto era solo el comienzo. Lo demás vendría después. En ese preciso instante, se produjo un cambio en el espacio. Una presencia llegó. Sin ceremonias.
El espacio se abrió a la fuerza con un giro aburrido, y un sonido le siguió un instante después. Vale, ya estamos en casa, ¿qué demonios? ¿Por qué hay un centauro desnudo aquí? Angra dejó de hablar a medias, a lo que parecía un anuncio de regreso algo vago. Ni siquiera había puesto el pie en el último escalón, cuando sus ojos recorrieron la sala y procesaron lo que veía. Una mujer tendida en el suelo, enmarañada por una maraña de pelo negro, semiconsciente y desnuda salvo por su mitad de quina destrozada, que parecía ser un animal callejero. Fue lo absurdo de la situación lo que le provocó un bloqueo mental instantáneo. Eso, y que Kama ya lo había adelantado antes de que pudiera decir nada más. Ni siquiera le dirigió una mirada a Olga, aunque la mujer de pelo blanco estaba lo suficientemente cerca como para que sus hombros se hubieran rozado. Mira quién llega tarde, dijo Kama con voz seca y aburrida, como si comentara el tiempo, y sin traer nada interesante. Saliste y viste todo ese mundo de patéticos humanos luchando por ser importantes. ¿Acaso no dejaste que tu pequeño reconocimiento se redujera a un simple paseo y a una decadencia moral? Draco permaneció arriba un momento más. Pensó algo. Sabía lo rencorosa que era Kama con todos, y le resultaba difícil no reaccionar. Pero lo que la inquietaba era que Olga no se burlara, ni riera, ni actuara con altivez. Seguía a Angra con una expresión demasiado tranquila, demasiado apagada. Draco entrecerró los ojos. Desde su llegada, aquella mujer alienígena no había dejado de ridiculizar a Angra ni una sola vez. Siempre había habido un tono burlón en su voz, un complejo de superioridad que se desprendía incluso de sus silencios, mientras permanecía de pie detrás de él. «Has regresado», dijo Goetia con franqueza. «Presenta entonces tus conclusiones. El retraso en tu partida ya ha reducido el margen de tiempo en un 13%. No pediré justificación a menos que tus resultados sean inaceptables. Puedes comenzar». Angra se rascó la nuca mientras se acercaba. «Sí, sí. Tranquilo, profesor. Puntos decimales. Salimos, vimos un poco el paisaje. Una alianza Youkai o algo así. Se hacen llamar la facción del oeste de Kioto. Al parecer, es muy importante. Tienen toda una asociación de vecinos con temática mitológica. Dirigida por un zorro bastante fuerte. Tradicionalistas y aislacionistas de verdad. Son como un grupo de vigilancia vecinal espiritual al que no le gusta que los extranjeros respiren en su cordillera. Más precisamente, añadió Olga de repente, sin la arrogancia que solía mostrar, son un bloque de poder formado por las entidades sobrenaturales nativas de Japón, con la excepción de los kami. Si bien poseen una unidad jerárquica, están fracturados internamente debido a diferencias ideológicas en el manejo de su sistema. Sin embargo, han fortificado Kioto a un nivel que supera al de la mayoría de las capitales mágicas modernas. Líneas ley defensivas, barreras sagradas y presión espiritual en su dimensión natal, conocida como Ura-Kioto. Lo que ella dijo. Luego su mirada se desvió. Parpadeó. Oh. Eso es todo. Simplemente, oh. Como si hubiera entrado al baño y se hubiera encontrado a una antigua ex mirándolo desde el espejo. Las masas sombrías no habían hablado. Tampoco se habían movido mucho. Su presencia era innegable, aunque sus formas carecieran de solidez. Ojos carmesí brillaban desde sus siluetas humanoides como brasas humeantes bajo la ceniza. Separ ya se inclinaba ligeramente hacia un lado, mientras que Hippos permanecía inmóvil. Angra se quedó mirando fijamente y pasó un instante. La calma en su rostro permaneció. Pero era la clase de calma que se encuentra en el ojo del huracán. Mandíbula floja, dientes tensos. ¿Trajiste esas cosas de vuelta? Habló sin señalar. No hacía falta. Los labios de Kiara se curvaron lentamente, de forma repugnante. Separ, aún medio dormido, respondió en un tono que intentó, sin éxito, ser diplomático. Mi tarea consiste en extraer el maná residual de las líneas ley fragmentadas de este mundo, según lo decretado por la función central actual. El refinamiento está coordinado por Hippos. Es eficiente. Sin interferencias, los generadores auxiliares instalados para estabilizar los pilares estarán operativos en 86 horas. Kama soltó una sola risa seca. Ah, así que vamos a fingir que esto no va a ser un problema. ¡Qué tierno!
Angra recurrió a Goetía. Le dijiste a este tipo que entrara así. Tú, más que nadie, deberías saberlo mejor. Esta cosa no es un simple pilar del dios demonio. Es un parásito. Una sanguijuela que casi destruye Chaldea desde dentro solo porque no pudo controlar sus fetiches demoníacos. La función precede al sentimiento. Sus errores anteriores ocurrieron fuera del marco actual. Los errores de agentes independientes no tienen valor en el colectivo presente. Si cumple su función, entonces su pasado es irrelevante. Así es como funciona un sistema. Kiara ronroneó. ¡Qué crueldad, Goetía! Creía que eras a quien más odiabas. Pero ahora dices que hasta Separ merece ser reconocido. Separ ni siquiera la miró. Su reacción era evidente. Igual que ella le había arrebatado todo y él había querido usarla, ambos habían perdido al final. Olga se cruzó de brazos e inclinó ligeramente la cabeza. Sus labios se afinaron y su expresión volvió a ser fugazmente desdeñosa. La vieja arrogancia comenzó a resurgir. Si ustedes dos van a empezar a quejarse de algún drama de posesión del pasado, prefiero que lo hagan afuera. Algunos todavía estamos tratando de entender por qué hay una mujer mitad caballo goteando saliva en la alfombra. Los pilares regresaron al ático. Su trabajo no había terminado. Fuera lo que fuese que Angra y Olga hubieran presenciado, por el momento seguía estando por debajo de su competencia. Goetía estaba lista para hablar. Durante las últimas horas, había concluido su análisis de la capa atmosférica, la estructura de las líneas ley, el eje planetario y las anomalías que rodeaban la Tierra. Si había algo en lo que Goetía sobresalía, más allá de la lógica y la majestuosidad, era en el discernimiento. No había hablado antes no por falta de respuestas, sino porque aún estaba acotando las conclusiones. Los datos eran demasiado extraños, las inconsistencias demasiado grandes. Y ahora que todo se había estabilizado, con la reaparición de Angra y Olga, los que importaban se habían reunido. Bestia Segundo y Yves se darían cuenta de lo que se habían perdido en cuanto regresaran. Por la mañana, comenzó, captando su atención, llevé a cabo un extenso reconocimiento de este plano. Los resultados no fueron inesperados, pero sí confirmatorios en un sentido que exige una reevaluación de todas las suposiciones metafísicas actuales. Ante todo, no existe un reverso del mundo en este reino. No existe en ninguna forma que conozcamos. No encontré ninguna segunda tierra oculta, ni una capa unificada de misterio bajo la modernidad. Este planeta carece de un contrapeso a su propia evolución. No esperó ninguna reacción. No le importaba. La presencia panteónica es mínima. Los sistemas divinos que podríamos llamar vivos se han reducido a los siguientes. La Trinidad abrahámica del cielo, el infierno y Grigori, con la que ya estamos involucrados. El hinduismo, la mitología nórdica, la griega, el sintoísmo, la celta irlandesa, la china antigua, la egipcia antigua, un sistema pagano celta residual, el zoroastrismo y un único y fragmentado vestigio de la divinidad budista. Eso es todo. Cualquier otro sistema espiritual que alguna vez tuvo relevancia, según mi análisis, o bien se ha retirado de la historia de este mundo o ha caído en la irrelevancia. Sus fundamentos divinos se han desvanecido. Están extintos. Kama tarareó. El mundo se está quedando sin dioses. ¿No es adorable? Los insectos se han olvidado de mantener vivos a sus amigos imaginarios. Probablemente cambiaron la adoración por la beligerancia y la pornografía. Patético. Ahorre sus comentarios sociales, replicó Goetía con frialdad, sin siquiera girar la cabeza hacia ella. Esto no es una deconstrucción existencial de la fe. Es una evaluación práctica de quién, entre lo divino, aún existe y qué amenazas pueden persistir. De acuerdo, dijo Kama, poniendo los ojos en blanco. Pero avísame si quieres que les vuelva a dar a alguien a quien adorar. Soy flexible, aunque los estándares de la humanidad no lo sean. Es un mundo cada vez más frágil. No me sorprende que se pudra sobre sus cimientos teológicos. Lo construyeron todo sobre mentiras y sentimentalismos, y ahora todo se desmorona como el resto de sus sistemas. ¿No crees que ya es hora de que nos convirtamos en dioses en un mundo que ya los ha abandonado? Dijo Draco. Goetía asintió con distinción. Comprendía al menos la parte estructural de la situación. Él continuó.
Más allá de esta envoltura planetaria, hay algo más. Un vacío entre capas dimensionales. Es una brecha entre marcos, como una realidad desalineada que queda abierta. No es imaginaria, y sin embargo no existe en definiciones físicas. Está llena de distorsiones iridiscentes y contradicciones espaciales. Es un mundo entre mundos. La llamo la brecha. Eso suena maravilloso. Podría construir un templo allí. Llenarlo de mis devotos. Aquellos que nunca aprendieron a apartar la mirada de la belleza. Un mundo solo para el placer, sin consecuencias. Me gusta cómo suena eso. Serías consumida en segundos, le dijo Goetia claramente a Kiara. Eso sí, si no estuvieras protegida por alguna forma de energía. Como mundana, careces de la eficiencia estructural para resistir la paradoja conceptual. Kiara hizo un puchero, pero el brillo en sus ojos seguía siendo divertido. Le gustaba que le dijeran que era insuficiente. Le daba algo que fingir superar, como si alguno de estos dioses muertos importara a los académicos. ¿Qué has descubierto tú que realmente importe? Goetia dirigió su mirada a Olga con una expresión fulminante. Ella no se inmutó, pero sí guardó silencio. Hay dos, dijo, dos formas que no se ajustan a los cánones divinos ni humanos. No son dioses. Se acercan más a autoridades conceptuales. Seres que encarnan principios anteriores incluso a la era del mito. No pertenecen a ningún panteón, ni fueron jamás venerados. En un principio, los considero algo más que espíritus primigenios en las taxonomías convencionales. Su voz se desvaneció en una cadencia baja y definitiva. Una es una forma de infinito. La otra, una manifestación del verdadero movimiento. Residen en polos opuestos del mismo mundo. Desconozco sus nombres, pues aún no me he acercado a ellas. Pero he sentido la presión de su presencia. Sí, claro, entendemos los conceptos vivos. Genial. Justo lo que necesitábamos. Kama soltó una risita. No tienes miedo, ¿verdad, Vengador? Asustado. ¿Qué va? Dijo con voz arrastrada. Tengo el presentimiento de que nos van a meter en algo estúpido y muy por encima de nuestras capacidades, que son prácticamente inexistentes. Conociendo nuestra suerte, seguro que habrá discursos. Muchos discursos. Hay algo fundamentalmente erróneo en la estructura de este mundo, interrumpió Goetia de repente, sin apartar la vista del maná ambiental y los nodos de datos residuales que construían lentamente un modelo de la Tierra suspendido frente a él. Carece de compresión. Sin el reverso no hay aislamiento. No hay membrana que filtre lo irreal de lo real. Es plano en términos cosmológicos. Un plano de una sola capa sin profundidad esotérica. Solo eso ya es motivo suficiente de preocupación. No levantó la vista mientras hablaba. Al examinar las capas superiores de la estructura dimensional de este planeta, observé lo que solo puedo describir como apertura. Una cierta laxitud espacial. En otras palabras, este mundo emana una tensión estructural. No repele las cosmologías ajenas. Y carece de un reverso del mundo que absorba o rechace el peso mítico. Esto lo hace observable. Peor aún, lo hace accesible. Angra giró lentamente el cuello para mirar fijamente y siguió con la mirada la proyección. Continúa, murmuró Angra, aunque su tono sarcástico había desaparecido. Goetia inclinó la cabeza, reconociendo la seriedad en la repentina ausencia de sarcasmo de Angra. Si partimos de la premisa de que la deriva interdimensional no solo es posible, sino frecuente en este reino, entonces es inevitable que este mundo, tarde o temprano, sea percibido por entidades que no están sujetas a los límites de su cosmología. Entidades no destinadas a percibirlo. Seres cuya mera observación colapsa los fenómenos locales. En mi opinión, las amenazas de las que hablo son similares a lo que podríais llamar seres supremos. Criaturas que representan la voluntad planetaria, o peor aún, la sapiencia no planetaria. Intelectos que no nacen de la vida, sino que son concebidos en respuesta a ella. Belver fue una de esas amenazas. Podría haber otras. Mi hipótesis es simple. Si este mundo continúa actuando como un faro debido a su falta de protección, algo vendrá, simplemente porque puede. El silencio se rompió con la risita de Kiara, un sonido demasiado ligero para el ambiente, pero claramente intencionado.
¡Qué melodrama! Supongo que no debería esperar menos de una supercomputadora glorificada que aún se aferra a la idea de propósito. Estás proponiendo la amenaza de dioses, de otros cielos, ¿sí? ¿Por qué no dejar que arrasen este mundo? Kama puso los ojos en blanco lentamente y se recostó contra la pared. Eres repugnante, murmuró hacia Kiara sin intentar ocultar su asco. Lo único que podría seducir a un type es quizá la entropía. Tendrías suerte si no te pisaran por error y te confundieran con un hongo local. Kiara sonrió aún más. Goetia los ignoró ambos. Una vez que obtenga la saturación de mana suficiente de las líneas ley de esta tierra, comenzaré escaneos por fases a través de la estrella observadora. Originalmente fue construida como base del dios demonio para la observación estelar. Puede ser reutilizada. Una vez reactivada, me permitirá monitorear anomalías externas más allá del alcance planetario. Necesito 2 días de canalización de energía ininterrumpida. No interfieran. No hizo falta que lo repitiera. Nadie en la sala sería tan tonto como para alterar su trabajo. En ese momento, sus miradas se desviaron, una a una, hacia el ser que ya estaba sentado a un lado, con los brazos cruzados, las piernas cruzadas y los ojos entrecerrados con condescendencia, esperando a que finalmente se dieran cuenta de lo obvio. Bestia séptimo. El único entre ellos que no nació de la tierra, ni fue moldeado por ella. Me preguntaba cuándo empezarías a decir lo obvio, dijo con una agudeza inconfundible. Parecía alguien que ya había resuelto el enigma, pero esperaba que los demás se esforzaran por descifrarlo. Este universo es un colador. Es poroso. Lo supe desde que llegué aquí. Es inmenso, pero no denso. Amplio, pero no profundo. Eso lo hace delgado y frágil. Y muy perceptible para cualquier cosa que escuche desde fuera. Apartó su cabello con un elegante movimiento y luego se puso de pie. En nuestros mundos de origen, la compresión dimensional es la norma. Capas sobre capas. El estrato garantiza la presión, el aislamiento y los límites. Aquí, la membrana es delgada. He notado derivas simplemente al moverme entre coordenadas. Eso no debería ser posible sin provocar una quemadura dimensional localizada. Y, sin embargo, sucede sin esfuerzo. Hizo una pausa, dejando que la idea se asimilara. Este mundo es como una casa sin paredes. Los seres que te preocupan, bestia primero, tal vez ni siquiera necesiten forzar la entrada. Puede que simplemente entren por error, porque este lugar no tiene cerradura. Dices que buscarás amenazas extraterrestres. Yo digo que llegas tarde. Puede que ahora no haya ninguna, pero el camino ya está trazado. La señal ya está encendida. No es cuestión de si ocurrirá, sino de cuándo. La mirada de Volga se agudizó ligeramente mientras volvía a mirar la proyección del modelo, luego sus labios se afinaron en algo cercano a la insatisfacción. Pronto comenzaré mi propio trabajo, añadió. Exploraré los límites de la física de este universo. Hay demasiada inestabilidad para que sea estable. Si encuentro una fisura, analizaré su respuesta a la fuerza interna. Si encuentro anomalías, las documentaré. Y si algo responde. Ella sonrió levemente, pero no era una sonrisa de consuelo. Me aseguraré de que sepa que estuvimos aquí primero. Koyanskaya, que había estado escuchando en silencio, ajustó sus brazos para cruzarlos, pero sus uñas golpeaban su codo con ligera impaciencia. Eso es perfecto, dijo. Si empiezan a traspasar los límites así, tendré que replantearme la estrategia de salida alternativa. No vine aquí para servir de cebo a depredadores cósmicos. Angra resopló. Ahora sí te importa, murmuró. Kama chasqueó la lengua. Siempre se preocupó por los demás. Solo que no por nadie más. Eres del tipo de persona que sonríe y vende seguros cósmicos justo antes de que caiga el meteorito, ¿verdad, Koyanskaya? Koyanskaya esbozó una sonrisa demasiado dulce, afilada en los bordes. Más vale estar asegurada que vaporizada. Soy la única aquí con visión de futuro. Si hablamos de amenazas alienígenas desconocidas, prefiero que nunca me vean. Goetia volvió a hablar. Esto no es una conversación sobre paranoia. Es preparación. Si no llega nada, tendremos vigilancia. Si llega algo, no nos pillarán desprevenidos. Espero que todos coordinen de alguna forma.
Si no entre ustedes, al menos conmigo. No lo formuló como una petición. Draco permaneció en silencio todo el tiempo. No voy a malgastar energías en suposiciones. Si surge algo, responderé. Si no, me da igual. Tus advertencias no me conmueven. Pero si tienes razón, la complacencia de este mundo será su perdición. No toleraré la inactividad. Entrecerró los ojos. Pero no esperes que haga de centinela. Ni se me ocurriría, dijo Goetía, más como un reconocimiento que como un sarcasmo. La maqueta de la Tierra seguía girando en el centro, centelleando ligeramente bajo la luz del techo. Nadie lo dijo en voz alta, pero ahora todos comprendían la implicación. No se trataba de lo que había aquí. Se trataba de lo que podía llegar. Tenía sentido. De verdad que sí. Quizás demasiado sentido, y eso era lo que le molestaba a Angra. Las palabras de Goetía no eran nuevas ni siquiera en teoría. Angra las había considerado de pasada, como una especie de broma macabra para sí mismo. Que este mundo, esta realidad, este lugar sin la fuerza contraria era solo un agujero. Un agujero enorme y irrespirable en la pared del multiverso. Fue distinto cuando Goetía lo dijo. Un objetivo. Una intención fría y contundente. Se rascó distraídamente la nuca, aunque no sentía picor. Fue entonces cuando empezó a prestar atención. La intención tras ese gesto no era un pensamiento pasivo. No se trataba de una mera sospecha superficial. Goetía había ideado un plan. Eso significaba que las probabilidades de un desastre se disparaban a niveles insospechados, más allá de lo que cualquier bestia podría lograr por sí sola. Este mundo no estaba protegido. Esa era la esencia del problema. Angra lo comprendió en cuanto abrió los ojos aquí y no sintió nada. Ninguna maldición restrictiva del equilibrio. Ninguna resistencia tectónica que oprimiera su naturaleza colectiva. Era como entrar en una iglesia y darse cuenta de que Dios se había marchado hacía siglos y había dejado las puertas abiertas. Lo que Goetía acababa de decir lo confirmaba. No eran simples intrusos. Eran intrusos en una tierra sin ley, y ahora Goetía se preparaba para la posibilidad de que otros irrumpieran también. Y los demás no serían amables. Echó un vistazo, pensativo, a las palabras que Volga había dicho antes. Menos compactado. Claro. Era una forma de decirlo. Angra lo habría expresado de otra manera, con un toque más poético, aunque un tanto mezquino. Quizá algo como: este universo es una sábana tirada al viento, o un globo con un agujero, o incluso simplemente, una ramera de la física. Su forma de decirlo sonaba técnica. Técnicamente, era un alienígena. Notaría ese tipo de cosas antes que los demás. La forma en que miraba todo con tanto desdén era como si las propias estrellas le insultaran por ser demasiado simples. Era irritante, pero él no dudaba de su buen juicio. No ahora. Si ella decía que era más fácil dejarse llevar, entonces así era. No sentía miedo. El temor se había atenuado en él, desgastado como el filo de una vieja espada. Sin embargo, se sentía expuesto. Esa era la palabra precisa. Desnudo en un sentido espiritual. Había sido invocado a otros mundos antes. Infiernos, simulaciones, guerras, líneas temporales agonizantes, pero ninguno había atraído la atención como este. Era como si el cielo parpadeara en lugar de observar. Como si el mundo mismo deseara que algo más lo atravesara. Sus pensamientos se desviaron de ese lento avance mental hacia un terreno incómodo. Su situación actual. Goetía era la opción obvia. Calculador, metódico, nunca se equivocaba, pero tampoco acertaba nunca. No le caía bien, pero Angra lo comprendía. Todo ese papel de señor de la guerra que ahora representaba no era fingido. Era lo que siempre podría haber sido, si alguien le hubiera dado un mundo funcional y un propósito, y lo hubiera dejado en paz el tiempo suficiente. Era peligroso por eso, porque no tramaba nada. Construía, y los constructores nunca paran a menos que se vean obligados. Cama. Era un desastre, pero útil. Había algo en su dependencia, en su arrogancia, en la forma en que miraba a los demás, como si fueran bichitos en su plato de juguete. A Angra no le importaba. Quizá porque era el único con quien no intentaría ese juego demasiado a fondo. Lealtad al recipiente. Restos emocionales de toda la conexión con Sakura.
Odiaba a todos los demás y, aún así, era capaz de quererlos. Era una contradicción que encajaba demasiado bien en este mundo. Kiara. No. No lo pienses más. Draco era difícil de descifrar. No en el sentido de misteriosa, sino en el de demasiado clara. Todo en ella era cortante y rígido, como un carámbano que pretendía ser una persona. No quería estar allí. Ni siquiera quería pelear. Pero lo haría, porque no pelear era peor. Odiaba todo lo que hacía necesaria aquella situación. Un odio profundo. No ruidoso ni airado. Un odio profundo, paciente, exhausto. Eso la convertía en la más peligrosa de la sala, sinceramente. Porque solo estallaría una vez. Y sería definitivo. Koyanskaya, mientras tanto, simplemente, jugaba. Modo supervivencia. Ya se había adaptado a este mundo como si fuera un nuevo mercado, planeando cómo explotarlo. Angra no confiaba en ella en absoluto. Ni siquiera creía que ella confiara en sí misma. Y eso estaba bien. No hacía falta confiar en una cucaracha para saber que sobreviviría al apocalipsis. Olga era extraña. Demasiado ajena para comprenderla del todo. Su arrogancia era graciosa, aunque patética, pero no era lo importante. No pertenecía a ese lugar, y lo sabía, pero eso no la asustaba. La hacía sentir curiosa. Curiosa como una niña con un martillo mirando una máquina nueva. No quería dominar el mundo de verdad. Quería ver cuántas piezas le quedaban antes de que se rompiera. El tiempo que él pasó con ella bajo el sello del Yokai lo confirma. Angra suspiró para sus adentros, como solía hacer cuando estaba rodeado de monstruos que actuaban como personas. O personas que antes habían sido monstruos. O cualquier categoría en la que ahora encajaran. Se preguntó, no por primera vez, cómo había llegado allí. No en el sentido literal, sabía cómo. Sino en el por qué. ¿Por qué él? ¿Por qué este lugar? ¿Por qué este extraño nudo del multiverso donde las paredes eran delgadas y las bestias aún tenían tiempo para reunirse como personajes en una obra lenta e insustancial? No lo sabía. Dudaba que alguna vez lo supiera. Y eso era lo que más le atormentaba. Esa sensación, como si ya no fueran los monstruos más grandes. Había pasado tanto tiempo siendo lo peor de lo peor, objeto de desprecio, escupitajos, abusos y odios. Entonces llegó ese giro cruel del destino. El mundo se volvió y le dijo, en realidad, eres lo peor que hemos creado. Una maldición viviente. Un receptáculo. Una bestia. Y por un tiempo, tuvo sentido. Le quedaba bien. Podía reírse con amargura, seguirle el juego, lucir esa corona de espinas con orgullo sangriento y decir, bien. Entonces seré eso. Pero aquí, ya no se sentía como lo peor. Seguía siendo Angra Mainyu. Seguía siendo la encarnación del mal. Seguía rebosando de la podredumbre que emanaba de él cuando dejó de fingir ser íntegro. Es solo que este mundo, este lugar, ya estaba repleto de monstruos. Monstruos de verdad. Seres creados para destruir a una escala que lo hacía parecer pequeño. Dragones más grandes que montañas. Dioses que nunca murieron del todo. Podía sentirlo todo, bajo la superficie. El zumbido de algo enorme, paciente y hambriento. Probablemente sea otra bestia. O podrían ser las dos existencias conceptuales de las que habló Goethe. Y eso sin mencionar a los que aún se esconden. Sonrieron mostrando demasiados dientes. Los ángeles, jugando a la política con linajes enteros. Los diablos, cambiar teología por poder. Los caídos, cada facción, cada panteón, cada orden supuestamente sagrada de este mundo se vio comprometida. No de la forma sutil e ingeniosa en que la humanidad suele corromperse, sino de una manera más descarada y carnal. Todos ansiaban el poder como animales con un lenguaje más refinado. Era familiar, casi reconfortante. No obstante, eso también significaba que ya no era único. Eso dolió un poco. No es que quisiera seguir siendo el centro de atención. Por Dios, no. Pero una parte de él, ese resquicio que aún conservaba de los recuerdos de Chirou, o tal vez solo aquella vieja amargura del templo, anhelaba significar algo. Algo más que ser una bestia más entre muchas. Lo que el espíritu heroico más débil, el Vengador, quería era una razón. Una razón para estar aquí. Algo esencial.
Algo que no podía ser reemplazado por la maldad de nadie más. Eso le asustó. Porque ya no estaba seguro de que eso fuera siquiera posible. Quizás por eso no interrumpió a Goetía. Por eso dejó que la charla siguiera su curso, por eso no estalló, no gruñó, no les recordó a todos lo que había sido en otro mundo, pues una parte de él aún esperaba algo más. Alguna señal de que esto no fue simplemente un error metafísico. Que no se trataba simplemente de una deriva repentina. Sus dedos se curvaron ligeramente. Miró su mano, tatuada con la maldita marca de los pecados. Humano, en ese momento. Piel. Carne. Una mentira, pero una cómoda. Se suponía que debía proteger este mundo. Destruirlo. Envenenarlo. Infiltrarse en él. Alguien intentaría controlarlos. Siempre había alguien que lo hacía. Era la norma. Y cuando eso sucediera, cuando este mundo finalmente decidiera tratarlos como invasores en lugar de anomalías, Angra supo de qué lado de la línea estaría. No son suyos. No son de los dioses. Y definitivamente no del cielo, ni del infierno, ni de los Grigori. Él no pertenecía allí. En realidad, no. Pero si estaba atrapado allí, entonces tal vez podría sacar algo de ello. Algo más pequeño. Más tranquilo. Más honesto. Sobrevivir. Testigo. Y cuando las grietas comenzaron a aparecer, cuando este mundo demasiado frágil empezó a sangrar por los bordes. Reír. Solo un poco. En silencio. Como alguien que sabía que esto iba a suceder desde el principio.